Hola mis amigos, que Dios los bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ha guiado, que ha cuidado de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ha hecho las maravillas que allí suceden, que ha dirigido, conducido la vida de aquellos que son sinceros. No es porque lo merecen, sino porque son sinceros. La sinceridad es algo de extremo valor para Dios, muy grande. Entonces, que Él venga sobre usted, que es sincera, usted que es sincero, que abra sus ojos ahora para que entienda la voluntad de Él para su vida. Él es Padre, Dios es Padre. Él es Padre, Él no es padrastro, Él es Padre. Y como tal quiere lo mejor para sus hijos. La diferencia, el problema es que a veces la persona no es hija de Dios, porque ni siquiera cree en Dios, ni siquiera confía en la palabra de Dios. Entonces, es imposible que Dios bendiga a una persona que lo rechaza, que es rebelde, que escupe o que intenta escupir su cara. Pero los hijos siempre son bienvenidos a la presencia del Padre. Jesús dijo así: ¿qué padre hay que si acaso su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si el hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces, si ustedes que son malos, si ustedes que son pecadores y malos, saben darles buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan? O mejor dicho, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces, en esta historia del rico y de Lázaro, descubrimos que Lázaro era hijo de Dios. Y cuando murió, fue a donde Dios está. Su alma fue a donde está el Señor. Por otro lado, el rico no. El rico murió y fue al infierno. Es lo que el texto dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero cuando murió el rico, Jesús le dijo, fue sepultado. Solo eso. Toda su riqueza, toda su lujuria, toda su ostentación quedó para atrás. Y él fue sepultado. Y después Jesús completa. Y en el infierno, alzó sus ojos estando en los tormentos. ¿Usted piensa que Dios mandaría a un hijo suyo al infierno? Solo debe pensar un poquito, solo un poquito. Si es muy agotador, vale la pena pensar un poquito solamente. ¿Quién es hijo del bien? Cuando muere, su alma va al seno del bien, va hacia el bien, que es el propio Dios. Pero ¿quién es hijo del mal? Va donde está el mal, que es el diablo, Satanás. Usted sabe, usted que me está viendo en este momento y dice así, no creo en el infierno, no creo en el cielo, no creo. Está bien, yo respeto su creencia, pero usted cree en el bien, no cree, y en el mal también, ¿sí o no?
Usted cree que existe el bien y cree que existe el mal. ¿No cree? Claro, usted de pronto que no cree nada, está viviendo en el propio infierno. Usted sabe lo que es el mal mejor que yo. Entonces usted no puede descreer del mal porque usted vive en el mal. Depresivo, tiene ganas de morir, ya pensó varias veces en matarse, oye voces que le dicen, mátate, termina pronto con esto, ve a descansar. ¿Es verdad o no? Usted siente constantes dolores de cabeza, insomnio, nerviosismo, es ansioso, su vida económica va de mal en peor, usted es rebelde contra todo y contra todos, usted carga dentro de sí un mal que es un espíritu, el mal que es un espíritu, el mal es espiritual, así como el bien es espiritual, el mal también es espiritual, así como el bien es un espíritu, es el espíritu de Dios, que es el espíritu del bien, también el mal es el espíritu del mal. Entonces usted estará de acuerdo en que la prueba está en su propia vida de que existe el mal. Si existe el mal, también existe el bien. Yo pregunto, ¿qué hará usted con esos conocimientos? Si usted está viviendo una vida desgraciada, usted sabe que debe haber una vida feliz, bendecida. Y usted debe haber visto eso e incluso debe haber envidiado a aquellos que sonríen. Usted es una persona triste y cuando me ve aquí sonriendo, riéndome a carcajadas, usted tiene envidia, le da bronca, se pone furioso. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que yo me estoy burlando. Pero, mi amigo y mi amiga, yo no puedo hacer nada. Eso es decisión suya, personal, de su inteligencia. Es solo pensar un poquito. Si existe el mal, existe el bien. Si existe el bien, existe el mal. Si existe el cielo, existe el infierno. ¿O no? La ciencia puede probar lo contrario. ¿Acaso la ciencia puede probar lo contrario? Si existe la muerte eterna, existe la vida eterna. Entonces, piense conmigo, ¿quién es hijo de Dios? Es hijo del bien. No significa que porque seamos hijos de Dios, hijos del bien aquí en la tierra, no tengamos que enfrentar problemas. Jesús lo muestra con el caso de Job. Job era un hijo de Dios. Abraham era un hijo de Dios. Pero Job, voy a hablar de Job porque fue el hombre más sufrido sobre la faz de la tierra. Job, él permaneció fiel porque creía en el espíritu del bien, creía en el Dios del bien, creía en el Dios de Abraham. Vamos a hablar entonces del pobre mendigo Lázaro que estaba a la puerta del rico, lleno de heridas, probablemente con lepra, estaba todo leproso, estaba pasando hambre, enfermo, no tenía nadie. Solo tenía la compañía de los perros de la calle que venían a lamerle las heridas. Es decir, un hombre que vivía en el infierno de este mundo, en el mal. Pero él conservaba dentro de sí una fe, una esperanza. Un día esto se acabará. Un día voy a morir y me iré al seno de mi padre en la fe, que es Abraham. Y fue lo que sucedió. Dios honró a Abraham, Dios honró la fe del pobre mendigo. Pero el rico vivió en la ostentación, vivió en la lujuria, vivió una vida de banquetes, con esplendidez. Solo que cuando se le terminó la vida aquí, su alma, al morir, al despegarse de su cuerpo, el alma se fue al infierno. Está aquí, es Jesús quien dice eso. Si usted no cree en Jesús, es problema suyo.
Pero usted cree en el mal, en el poder del mal. Usted cree en el poder del bien también. Y lucha contra el mal para llegar al bien. ¿Es así o no? Entonces usted cree en el poder del bien y en el poder del mal. Usted cree en el cielo y con certeza cree en el infierno. Entonces, está ahí, el rico fue para el infierno. ¿Por qué que fue para el infierno? No es porque él era rico. Abraham era rico y fue para el cielo. El propio Job era rico y fue para el cielo. Pero ¿por qué que el rico, ese rico, fue para el infierno? Porque él confiaba, su esperanza, su fe estaba en las posesiones, en el poder económico que tenía. Él confiaba en su dinero, en su oro, en las cosas que poseía. Él confiaba. Él colocaba a Mamón, que es el dios del dinero, en el primer lugar. Cuando murió, fue a donde está Mamón. Y en el infierno, Jesús nos está mostrando esto a todos nosotros, para que nadie venga después a decir, yo no sabía que había un infierno. Yo dejé mi palabra escrita para que ustedes lo sepan. Y si no lo supieron, se abandonaron, se rechazaron, el problema es de ustedes, pero yo se la dejé a ustedes. Entonces, allá en el infierno, dice el texto, Jesús fue quien lo dijo. Él dijo así, y en el infierno, el rico alzó sus ojos. Pudo alzar los ojos, él vio, estaba consciente. Él no estaba durmiendo en el infierno. En el infierno no hay sueño, mi amiga y mi amigo. Usted que vive, que sabe qué es el insomnio, sabe lo que es pasar una noche sin dormir. Entonces, usted sabe, usted que sabe, piense bien, en el infierno no habrá sueño. Nadie tendrá un momento, ni un segundo de descanso. Dice allí, en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, es decir, estaba consciente. Él alzó los ojos y vio a Abraham, el padre de la fe cristiana, digamos así, y a Lázaro en su seno, es decir, junto a él. Y entonces el rico clamando dijo, Padre Abraham. Llamó a Abraham como padre, pero Abraham no era su padre. Abraham era padre del pobre que creía en el Dios de Abraham. Pero para el rico no. Abraham era apenas su ascendente. Él era el rico, era descendiente de Abraham, pero no era hijo de Abraham. Es lo que sucede mucho con muchos que se dicen cristianos. Son descendientes de la fe cristiana, de sus padres, de sus abuelos, etc., del Señor Jesús, pero no son hijos de Dios, porque rechazan obedecer la palabra del Señor Jesús. Entonces no son hijos. Y nosotros hablaremos sobre este tema a partir de mañana. El verdadero hijo de Dios y el que no es hijo de Dios y es hijo del diablo. O usted es hijo del bien o usted es hijo del mal. O usted tiene la vida garantizada, la vida eterna con Dios, o usted tiene la vida garantizada en el infierno. Y eso es usted quien lo elige. La cabeza es de cada uno. Pero allá en el infierno, el rico dijo a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ten misericordia. ¿Qué se puede hacer? Después de que entra en el infierno, mi amiga y mi amigo, no hay nadie que lo solucione, ni Dios. Porque fue Él. Él instituyó. Él creó el infierno para el diablo y sus demonios. Pero quien sigue al diablo aquí en la tierra, cuando muere, va para allá también. Y él no puede hacer nada, usted lo eligió. Esa es la realidad. Ponga su cabeza a pensar. No actúe con su emoción, con su corazón, con sus sentimientos, diciendo, Dios es Padre de todo el mundo. Eso es lo que el diablo quiere que todo el mundo crea, que todo el mundo es hijo de Dios. Ahora imagínese,
Si todos son hijos de Dios, entonces los hijos del mal, los que hacen el mal aquí en la tierra, ¿heredarán el reino de Dios? ¿Se juntarán con los hijos de Dios allá en los cielos, con aquellos que son los hijos del bien? Entonces el cielo se tornará un infierno. Es cuestión de inteligencia, solo eso, solo un poquito. Entonces él dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Él no pidió, podría haber pedido, oh Padre Abraham, sácame de aquí. Él sabía que no podía salir de allá. Él sabía que era definitivo su destino. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Vea bien, él manifestó ojos, él tenía conciencia, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno junto a él. Aquí está mostrando que tenía conciencia del agua, estaba necesitando agua, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. La lengua, él tenía lengua, allá en el infierno tenía lengua. ¿Por qué? Porque soy atormentado en esta llama, es decir, la llama no le quemaba la lengua, la llama no le quemaba los ojos. El cuerpo que él tenía allí en el infierno, el cuerpo del rico allí en el infierno, era indestructible, no podía ser quemado. Sentía dolor, el tormento. El tormento era permanente o es permanente. Hasta hoy él está siendo atormentado allí. Hasta hoy está esperando un alivio y no hay alivio, ni un poquito. No hay nada que cambie esa situación. Si fue al infierno, no hay misa, no hay rezos, no hay ofrendas. No hay nada en este mundo que pueda cambiar esa situación. Y esa es mi gran preocupación por su alma. Yo no quiero ser su cómplice. Yo tengo que decir la verdad, que duele, que lastima, que ofende, pero es la verdad que libera. Entonces, esa es la verdad. Usted que me está viendo en este momento, que me ha visto, yo no le agrado, no importa, no me interesa. Yo quiero que usted sea bendecido, agradándole o no agradándole, no importa. Sepa esto, si usted muere sin haber nacido del Espíritu del bien, del Espíritu Santo, usted va al infierno. Nadie puede liberar su alma. Pero si usted nace del Espíritu Santo, usted comienza a vivir a partir de ahora su eternidad, comienza aquí, ahora, porque Jesús dijo, quien cree, quien vive y cree en mí nunca morirá, nunca morirá. Él dijo eso y yo creo en eso. Que Dios los bendiga a todos, que el Espíritu Santo le ayude, lo ayude a entender este texto en el nombre del Señor Jesús. Hasta mañana.